Bienvenidos mis queridos hermanos, bienvenidos esta mañana a su gran alabanza, bienvenidos al programa Su Gran Alabanza. Damos gracias al Señor porque Él ha estado con nosotros. Hoy es un día como siempre especial, estamos en la presencia de Dios, gozando la bendición de conocer su palabra bendita y transmitiendo ese mensaje para ustedes que por alguna razón Dios va a permitir que lo escuchen. Será de grande bendición para sus vidas, porque estaremos hablando del poder del Espíritu Santo de Dios que será en su vida una realidad. Así es que voy a regresar esta mañana con el mensaje. Abra los corazones, las mentes, y Señor, los que han de ser edificados, los que han de ser, Señor, del cielo escogidos para este ministerio, hoy en este día, Señor. Tú vas a hablar a sus corazones, porque tú nos has llamado para hacer luz, Señor. Tú nos has llamado para hacer atalayas y aquí estamos, Señor, preparándonos para ese momento, Señor. Señor, te damos gracias, esperando que tú obres en los corazones esta mañana, en el nombre de Jesús. Amén y amén. ¿Cuántos dicen amén? ¿Cuántos dicen amén? Amén. Gloria a Dios. Damos gracias al Señor. Esta mañana tenemos un mensaje y vamos a hablar acerca del poder del Espíritu del Señor. Durante estos días he estado hablando de Pedro, amén. Y he estado hablando de Pedro y él estaba hablando en la parte negativa de Pedro. Pedro fracasó en querer andar sobre las aguas. Pedro fracasó en su promesa de serle fiel al Señor. Pedro, hermanos, apostató de la fe. Pedro, hermanos, siendo un impulsivo, pero también un cobarde, no pudo seguir el mensaje del Señor a pesar de haber estado con Él. No pudo, hermanos, mantener esa fe y ese fervor que Él decía que tenía. Pedro, hermanos, descuidó su ministerio y en lugar de ir a pescar hombres, sacó a los discípulos y los llevó a la pesca. Yo no sé a cuánto les gusta pescar, pero hay gente que son aficionados a la pesca y quieren ir a pescar. Y los que nunca han ido y van, se emocionan pescando. Pedro sabía esto y los llevó. Hermanos, ¿cuántos fracasos tuvo Pedro en su vida espiritual estando cerca del Maestro? Dudaron de él cuando estaba en la barca y se espantaron teniendo al Maestro con ellos. No lo conocían, no sabían su poder, no conocían de dónde venía, aunque él declaró que era el Hijo de Dios, hermanos, pero eso se lo dio el Padre para que lo dijera. Él no tenía nada para ofrecerle al Señor. Pero esta mañana yo quiero hablar algo bueno y mucho bueno de Pedro. Pedro, hermanos, después de Pentecostés, cuando él recibe el Espíritu Santo, cuando él recibe el poder de Dios, cuando él recibe la promesa bendita de Dios desde el Antiguo Testamento, que él le daría a su pueblo, dice la palabra del Señor que se levantó valientemente y predicó un mensaje, hermanos, que se ganó 3,000 almas. 3,000 almas fueron ganadas ese día, porque dice la palabra del Señor que el Espíritu Santo vino con poder en su vida y empezó a testificar y a predicar la palabra con ese entusiasmo, con ese gozo, con esa paz, con esa tranquilidad, que se enfrentó, hermanos, a todas las autoridades que días antes habían matado al Señor Jesús. Pedro, hermanos, fue diferente. Y una de las cosas que nos hace diferente es la presencia o el poder del Espíritu Santo en nuestras vidas. Él nos guiará a toda verdad y Él nos guiará a toda justicia. Esta mañana me platicaba un joven de su experiencia que tuvo en el mar, cómo sus gagos se le fueron en el mar y parecía que estaban perdidos. Y hermanos, lo que él me contó, le dije, yo tengo que contarlo, porque es una experiencia que nosotros necesitamos aprender de Dios. Dios a veces no hace nada con nosotros. ¿Por qué? Porque no le pedimos, porque no creemos, porque dudamos, porque estamos entre dos pensamientos.
Pero en su desesperación, él oró a Dios, le dijo: Señor, permite que así como el hacha de Eliseo brotó, así que yo cuando meta esto, Señor, salgan mis gagos. Metiendo, hermanos, el palo y sacó sus lentes. Como una experiencia, Dios tiene que tener esa experiencia. Que muchas veces Dios no hace las cosas con nosotros porque nosotros no le pedimos. Por eso el Señor dijo: pedid y se os dará. Porque qué padre de vosotros, si su hijo le pide un pan, le va a dar una piedra. O si le pide unos huevos, le va a dar una serpiente. Ninguno. Pues si vosotros, siendo malos, saber dar buenas dádivas a vuestros hijos, cuánto más vuestro Padre Espiritual os dará el Espíritu Santo a los que le pidan de Él. Pero no recibís porque no pedís. Esta mañana vamos a practicar pedir al Señor algo que realmente necesitamos en nuestras vidas. Así es que Pedro, hermanos, después de ese sermón, wow, Dios, hermanos, lo iba a usar poderosamente. Y hermanos, ahora en su devoción de Dios, ahora en lugar de irse a pescar, se iba al templo a orar. A las 3 de la tarde se presentaba el sacrificio, a las 3 de la tarde subían a orar al templo y Pedro subía a orar, pero había un paralítico en la puerta de la Hermosa. Un paralítico, hermanos, que tenía 40 años ahí, que era conocido por toda la ciudad, por toda la nación. Siempre que venían a Jerusalén, un paralítico estaba ahí antes de entrar al templo, en la puerta de la Hermosa. Y ahí estaba. Pedro, cuando lo miró, hermanos, vio que era bastante tiempo el que estaba. Y hermanos, miren ustedes lo que es el Señor. El Señor no nos llamó a ser millonarios, no nos llamó a ser ricos, no nos llamó a hacer dinero, no nos llamó, hermanos, a que nosotros nos enriqueciésemos con Él. Pedro confiesa ahí una verdad absoluta que es verdad en nosotros. No tenían plata, no tenían oro. Pero eso no es importante, hermanos. Si nosotros tenemos la presencia del Señor, no importa el dinero, no importa la plata, no importa nada. Cuando el Señor está con nosotros, otra cosa es, hermanos. Y Pedro, hermanos, al verlo, le declara la verdad: no tengo oro, no tengo plata, pero mira, en el nombre de Jesús, levántate. Y aquel se levantó, hermanos. Hermanos, Pedro estaba nuevamente, hermanos, en problemas ahora con las autoridades, porque se juntó el pueblo, se juntaron las autoridades, que, hermanos, para amenazarlos. ¿Qué estaba haciendo? Estaba alborotando al pueblo, les estaba ganando las almas para su denominación, y eso a los fariseos y a los saduceos les preocupaba mucho, y hermanos, dice que se vinieron contra él. Pero Pedro, hermanos, les dice, Pedro dice que lleno del Espíritu Santo, cuando lo confrontaron, le dijo a los gobernantes del pueblo y a los ancianos de Israel: puesto que hoy se nos interroga acerca del beneficio hecho a un hombre enfermo, de qué manera haya sido sanado. Hoy se nos investiga, hoy se nos declara, hoy se nos acusa de este acontecimiento. Y Pedro, hermanos, les dice: sea notorio a todos, oigan bien, y a todo el pueblo de Israel, que en el nombre de Jesucristo de Nazaret, a quien vosotros crucificaste y a quien Dios resucitó de los muertos, por él este hombre está en vuestra presencia sano. Hoy está sano por el poder de Jesucristo. Pedro el cobarde, Pedro el miedoso, Pedro el caído, el apóstata. ¿Qué diferencia hizo el poder del Espíritu Santo de Dios en su vida? Que con esa gallardía, con ese poder, él se acercó a la presencia de nuestro Dios. Cuando Pedro, que está nuevamente en problemas y en una situación desafiante, estaba frente de hombres importantes, hermanos, hombres poderosos, y era muy posible que lo condenaran a muerte, como lo hicieron con Jesús. Pero, hermanos, en ese momento crítico se dice que Pedro, lleno del Espíritu Santo, instantáneamente fue lleno del poder una vez más para poder testificar. Siempre el resultado, hermanos,
El resultado de esta llenura del Espíritu Santo se vio en su audacia sobrenatural, en su habilidad para hablar el Evangelio con claridad y en el corazón. En un momento realmente estresante y peligroso, Pedro, lleno del Espíritu Santo, se levanta en contra de todos. Y hermano, lo amenazan, lo llevan a la cárcel, lo sacan, le advierten que no predique más de Cristo, pero él tenía otra misión que hacer. Y ahora, lleno del Espíritu Santo, la situación iba a ser diferente. Uno de los problemas que tiene la iglesia en estos momentos es la falta del poder del Espíritu Santo en la vida de las personas, de las cuales parece que no existen los milagros, no existen los prodigios, porque nada pasa en la iglesia, porque no hay la preparación, porque no existe el poder de Dios ya vigente según se dice, pero que está ahí vigente, solamente que necesitamos nosotros pedirlo. Cuando Pedro, lleno del Espíritu Santo, hermanos, habló la palabra del Señor, no fue, hermanos, la primera vez ni la última vez en que Pedro se dice que estaba lleno del poder del Espíritu Santo para hacer las cosas atrevidas que hacía. Hermanos, la llenura del Espíritu Santo no es un evento único del que vivimos el resto de nuestros días. Es una llenura constante, un continuo pedir de ser llenado y recibir repetidamente la virtud del Espíritu Santo en nuestras vidas. Hermanos, esto es muy importante que lo entendamos. Cuando la iglesia de nuestro Señor Jesucristo se inauguró, como dice, cuando el Señor nuestro Dios escogió a su pueblo, se inauguró, hermanos, con la llenura del Espíritu Santo del Señor. El Espíritu Santo era para todos. 500 personas oyeron del mensaje de Jesús de resurrección. Solo 120 lo recibieron. ¿Por qué? Porque los demás no estaban preparados, porque no entraron en comunión, porque no estaban unánimes, porque quizá no creyeron. Y pensaron después de 5, 6, 7, 8 días que los discípulos estuvieron congregados y nada pasaba, ellos dijeron, mejor nos vamos, y se fueron. Pero hermanos, el día de Pentecostés, la fiesta de Shavuot, la fiesta de las primicias, en donde llevaban los primeros frutos de grano al templo, ese día Pedro iba a cosechar una cosecha preciosa e iba a llevar ese grano a la casa de nuestro Dios. Hay una primera experiencia maravillosa y significante de la llenura del Espíritu Santo, que a menudo lo consideramos el bautismo del Espíritu Santo. Como dijo el apóstol, como dijo Juan el Bautista, yo a la verdad os bautizo con agua, pero el que viene tras de mí, él los bautizará con Espíritu Santo y con fuego. Y la historia va a ser muy diferente cuando eso suceda. El Espíritu Santo es una experiencia válida e importante para todo creyente. Gran parte de la debilidad y la derrota y el letargo de nuestra vida espiritual se pueden atribuir al hecho de que no somos constantemente llenos del Espíritu Santo. ¿Saben qué pasa cuando no somos llenos del Espíritu Santo constantemente? Lo contristamos, lo ofendemos, le faltamos el respeto. Y esto les voy a explicar más adelante, hermanos, lo peligroso que es, lo tremendo que es que nosotros tengamos entre nuestro ambiente al Espíritu Santo del Señor. Nosotros decimos que hemos recibido a Jesús en nuestro corazón, hermanos, pero la llenura del Espíritu Santo hará la diferencia en su vida, aunque no lo crea. Cuando usted tenga esa experiencia, usted va a saber de lo que se está hablando. Mientras no tenga esa experiencia, usted no va a saber y va a dudar de eso. Pero esta mañana quiero que toda duda, hermanos, sea derribada, que toda falta de creer en eso sea derribada, hermanos, porque eso es para nuestros días. Yo les contaba, creo el viernes, que un judío recibió a Jesús como su salvador personal. Para los judíos les es muy difícil hacer esto, porque los destierran y los destituyen y su familia se pone en contra de ellos. Y este judío llegó a un servicio como el de nosotros y ahí la presencia del Señor cayó. Y hermanos, cuando él recibió a Jesús como su salvador personal, ¿qué es lo primero que sucedió? Él empieza a hablar en otras lenguas y está ahí hablando en otras lenguas
y se espanta y dice, ¿y esto qué es? Y le dicen, esto es para vosotros, para vuestros hijos y para cuanto el Señor nuestro Dios llamare. Es la promesa hecha en el Antiguo Testamento para ustedes, que los postreros días serán llenos del Espíritu Santo y que hablarían en otras lenguas. Y él dice, yo hablo en otras lenguas, no me digan nada, no me refuten nada, yo no sé qué pasó, yo hablo en otras lenguas. Como una prueba evidente, hermanos, de que eso no terminó en Pentecostés. Algunos dicen que los milagros se terminaron cuando los apóstoles murieron. Algunos dicen que el Espíritu Santo solamente fue un suceso allá en Pentecostés. Quiero que sepan esta mañana que el Espíritu Santo está en medio de nosotros para bendecir nuestras vidas y para que nosotros podamos hablar y testificar del poder del Señor. El recibir a Jesús, el tener a Jesús en nuestro corazón. Él dijo, es necesario que yo me vaya para que el Espíritu Santo venga y more entre vosotros. Él los enseñará todas las cosas. Él les recordará toda la palabra. Él será vuestro guía, vuestro ayudador. Él va a estar en vosotros. Él va a vivir en ustedes. Pablo dice, ¿no sabéis que vosotros sois templo del Espíritu Santo y que el Espíritu Santo de Dios mora en vosotros? Cuiden el Espíritu Santo, cuiden sus vidas de inmundicia, cuídenlo, que no se contriste el Espíritu Santo en nuestras vidas por nuestra falta de santidad, nuestra falta de búsqueda con Dios. Cuando se testifica de Pedro, hermanos, dice la palabra del Señor, que Pedro les empieza a hablar y les dice, este Jesús es la piedra reprobada por vosotros los edificadores, la cual ha venido a ser cabeza de ángulo. Este Jesús, y en ninguno otro hay salvación, porque no hay otro nombre debajo del cielo en que nosotros podamos ser salvos. ¿Cuántos dicen amén? Solo en Jesús podemos encontrar la salvación, solo en Jesús podemos recibir, solo en Jesús, en su nombre bendito, podemos ser liberados. ¡Qué nombre que es sobre todo nombre! Bendito sea el Señor. Entonces, viendo el denuedo de Pedro y de Juan, sabiendo que eran hombres sin letras y del vulgo, se maravillaban y les reconocían que habían estado con Jesús. La gente sabrá cuando tú caminas con Jesús. La gente no le sorprenderá cuando tú pongas las manos sobre los enfermos y sanes. La gente no le sorprenderá cuando los demonios huyan, cuando tú llegas a los lugares, porque saben que tú has andado con Jesús. Y como dice el corito que siempre digo, andando con Jesús, todo está bien. ¿Cuántos dicen amén, hermanos? Todo está bien, ¿no? El Señor le dice a Zorobabel, no es con ejército, no es con fuerza, no es con fuerza, no es con el ejército, es con mi poder, dijo el Señor nuestro Dios. Porque en ninguno hay salvación. Yo me lo aprendí en la versión antigua y decíamos, en ninguno hay sanidad. Pues no hay sanidad en ninguno hay salud, otro. Porque no hay otro nombre debajo del cielo en que podamos ser salvos, sanos, libres por su poder bendito. Denle un aplauso a nuestro Dios esta mañana. Y no se me duerman porque los despierto, amén. Gloria a Dios. Así es que, hermanos, el derramamiento del Espíritu Santo, que es una realidad y que sí es una realidad y que Dios quería en su infinita misericordia traer ese poder. Les decía que cuando venga el Espíritu Santo sobre ustedes recibirán poder, y dice, me serán testigos en Jerusalén, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Después de esto, una promesa de Dios para nuestros días. Dice la palabra de Dios así. Oiga bien, hace unos días escuché a un predicador decir, yo no sé cuántos dicen que va a haber un avivamiento al final del tiempo. No hay base bíblica para que esto suceda. Sí hay base bíblica, hermanos. Y esta base bíblica que encontramos, la encontramos exactamente del libro de Joel capítulo 2. Y dice la palabra bendita del Señor. Y después de esto, después de lo que ha pasado, después de la prueba, después de la tribulación, después del sufrimiento, si leen ustedes el capítulo 2, pues me entenderán. Después de todo esto, yo, dice,
derramaré de mi espíritu sobre toda carne y profetizarán vuestros hijos. Profetizar en el Nuevo Testamento significa predicar. Predicarán vuestros hijos y vuestras hijas. Vuestros ancianos soñarán sueños y vuestros jóvenes verán visiones. Las visiones que Dios quiere darles para bendición de sus vidas, para que siempre sean cabeza y nunca sean cola. Es el conocimiento de la palabra bendita del Señor. Y sigue diciendo, y también sobre los siervos y sobre las siervas derramaré de mi espíritu en aquellos días. Es para todos, hermanos. Yo no sé cuántos de ustedes esta mañana se puedan entusiasmar y decir, yo lo quiero, yo lo quiero, yo lo quiero, yo lo quiero. Porque dijo el Señor, el Espíritu del Señor dice, está sobre mí. Jesús sabía que el Espíritu de Dios estaba sobre él y me ha enviado a dar sanidad a los quebrantados de corazón, apertura de cárcel a los que están enfermos, a dar libertad a los cautivos. Eso es lo que hace el Espíritu Santo del Señor en nuestras vidas cuando nosotros lo recibimos. Miren este texto, qué hermoso es. Dice Ezequiel 36, 27, estamos leyendo Ezequiel, ¿ven? Dice, y pondré dentro de vosotros mi espíritu, y haré que andéis en mis estatutos, y guardéis mis preceptos, y los pongan por obra. ¿Quién dice que no se puede servir al Señor? Es muy difícil, hermano, mucha tentación. ¿Quién dice? Cuando el Espíritu del Señor viene sobre nuestras vidas, la santificación continúa en nosotros cada día. Y mientras su Espíritu Santo no sea contristado, siempre el Espíritu estará con nosotros. No se habla mucho en lenguas. Mi esposa el otro día me oyó hablar en una bendición que tuve una noche y me dijo, estabas hablando en otras lenguas. Y digo, mi esposa tiene un oído tan finísimo, hermano. Anoche estaba haciendo mi mensaje, sonó mi teléfono, ni lo oí. Se levanta mi esposa, hermanos, que está a 1 kilómetro de lejos. Dice, ¿qué no oyes el teléfono? No lo oí. Pero hermanos, la diferencia es esta. Oiga bien esto. Esto es bien importante. Cuando el Señor nuestro Dios es ¿qué, hermanos? Dios es espíritu. Dios es el espíritu infinito y perfecto en el cual no hay sombra de variación. Ese es Dios. ¿Amén? Y cuando Dios, hermanos, sacó a su pueblo de Israel, era un pueblo tan rebelde, tan malvado, que dijo, yo no voy a ir con ustedes. No los soporto, los voy a matar a todos, los voy a destruir. Bueno, voy a mandar a mi ángel. Voy a mandar a mi hijo. Voy a mandar a Jesús. Voy a mandar mi palabra que vaya con ustedes. Y así fue como Jesús los introdujo en su poder bendito como Dios y los llevó hasta la tierra prometida. ¿Por qué hizo esto el Señor? Porque el Señor, hermanos, quería darle su Espíritu Santo en el monte Sinaí y los llamó y le dijo a Moisés, mira, yo te voy a llamar entre la nube y vas a oír mi voz y lo voy a hacer delante del pueblo para que te teman y sepan que yo soy Dios y que hablé contigo y que no vieron ninguna imagen, ninguna semejanza, sino yo, mi voz, ellos la van a oír. Los judíos están presentes de esto, están conscientes de esto, que Dios le habló a Moisés y eso ha sido para ellos una realidad y también para nosotros. Dios le habló a Moisés. Y hermanos, le habló a Moisés y en ese momento Dios quería que su pueblo se convirtieran todos en sacerdotes, en levitas, de manera que la palabra estuviera en sus mentes, en sus corazones, y Él habitara en sus vidas como habita hoy en el creyente, cuando dice que vosotros sois el templo de Dios y que el Espíritu Santo mora en nosotros. Eso quería Dios hacer en el Sinaí, pero el pueblo no quiso. Como quizá muchos de ustedes no quedan esta mañana la experiencia y dirán que es muy difícil porque están viviendo vidas no correctas delante de Dios. Pero es verdad, Dios habita en medio de su pueblo, en medio de su pueblo es glorificado. Entonces, hermano, cuando Dios se presenta a ellos y ellos no quieren a Dios, no lo aceptan y, hermanos, se niegan a recibirlo, Dios manda un castigo ese día y, hermanos, 3,000 personas fueron quemadas, fueron muertas por incrédulos.
1200 años después viene la fiesta de Pentecostés. Y hermanos, los discípulos, una ley que hay en Israel es que 3 fiestas hay importantes, hay 7 fiestas, pero 3 son importantes. Todo judío, todo creyente en Yeshua tienen que ir a Jerusalén en Pascua, en Pentecostés y en tabernáculos. Esos son los días que deben estar. Y hermanos, llegó el día de Pentecostés después que el Señor nuestro Dios se fue, después que el Señor ascendió a las nubes. 10 días después, hermanos, era la fiesta de Pentecostés. Y cuando la vino, porque Jesús tuvo 40 días en la tierra después de que resucitó, y cuando Él se va, hermanos, les da la promesa del Espíritu Santo. Y dice, el Espíritu de Jehová va a venir sobre ustedes. ¿Qué? Hermano, si Dios hizo las tinieblas para que su presencia no estuviera ahí, pero el Espíritu Santo inunda la creación, inunda los mundos, inunda el universo, no lo pueden sostener, dijo Salomón, no lo pueden sostener. Es grande y maravilloso, pero el Señor no descendió hasta el día de Pentecostés. Y de ahí, hermanos, nace la palabra que dice, cualquiera que pecare contra el Hijo, tiene perdón. Cualquiera que pecare contra el Padre, tiene perdón. Pero cualquiera que pecare con el Espíritu Santo, no tendrá perdón ni en esta tierra, ni en la venidera. ¿Por qué, hermanos? Porque el Santo Dios se despojó de su gloria para habitar con su pueblo. Y cuando eso sucedió, hermanos, los 120, ¿en dónde estaban? Algunos dicen que en el aposento. Ellos no podían estar en el aposento. Era día de Pentecostés, era el día de la fiesta de Shavuot, y la ley decía que tú tenías que estar ¿en dónde? ¿En dónde? En el templo. En el templo. Así es que estando ellos en la casa de Dios, el Espíritu Santo vino como un estruendo, cayó sobre ellos, y había miles, millones de gente que habían venido a la celebración de Shavuot, porque así está escrito en la ley de Dios. De Persia, de Siria, de Mesopotamia, de Bitinia y de muchas partes vinieron a la fiesta de Shavuot. Y hermanos, el Espíritu Santo cae en estos momentos. Y si 3,000 personas murieron quemadas en el Sinaí, 3,000 personas estaban listas para recibir el mensaje de Dios, el cual Dios tenía en la boca de Pedro. Hermano, la Biblia está llena de promesas de bendición y de fruto. Las promesas de derramar su Espíritu Santo sobre el pueblo de Israel y sus descendientes es una promesa que existe, que Dios extiende para todos. Por eso dice, no solamente para los judíos, no solamente para los hebreos, no, también a los siervos, a los extranjeros, a las criadas, a los criados, también en ellos. Por eso es que el Evangelio ha llegado a nuestras vidas y el poder del Espíritu Santo se ha derramado en nosotros. Ya no es muy popular esto. Ya no es muy popular que el Espíritu Santo se mueva y hablen todos en lenguas. Hermanos, ¿por qué? Porque hay distracción en la mente de la gente, porque no hay dedicación, no son capaces de decir, hoy le sirvo al Señor, este domingo yo me entrego con todo mi corazón a Dios. Pero el lunes también, y el martes también, y el miércoles también, y el jueves también, y el viernes también, y siempre voy a estar ahí sirviendo al Señor. No, el domingo como que se descansan de todo lo que se hizo durante la semana. El lunes todavía hay un poquito de ellos, y el martes ya se les está olvidando. Qué bueno que en los Estados Unidos hacen un servicio el miércoles. Puede que ayude un poco, ¿ven? Pero de donde yo vengo, todos los santos días se ve servicio, a tardes y mañanas. Mantener la comunión con Dios nos hace estar cerca de Él. Mantener la comunión de Dios, podemos gozar de sus promesas. Así es que ahora, hermanos, hay un peligro que hay. ¿Cuál es el peligro? De que el Santísimo, el Dios sagrado, el Santo de Dios, está sobre la humanidad. ¿Se imaginan, hermanos, la maldad que existe?
¿Se imaginan el pecado que existe, hermanos? El Señor está harto de ese mundo, porque el mundo se ha apartado de Dios. Hay un pequeño remanente que le está buscando y por eso todavía su gracia bendita se extiende sobre nosotros y damos gracias a Dios por ello. Dios dio la promesa a Joel y Dios le da la promesa al pueblo de Israel. Yo, dice, pondré dentro de vosotros mi espíritu. En el Nuevo Testamento lo llaman el Espíritu Santo y lo es. Y lo es santo, hermanos. Y haré que andéis en mis estatutos. Eso es lo que nos ayuda a experimentar su palabra, a vivir su palabra, a dar en su palabra, a gozar su palabra, a proclamar su palabra, a creer su palabra. Eso es su espíritu que está en nosotros. Y haré que guardes mis preceptos, mis mandamientos y que los pongan por obra. Eso el Señor lo deseó en el monte Sinaí con Israel, pero no quisieron. No sé cuántos de ustedes esta mañana no quieran tener la experiencia de recibir el Espíritu Santo en sus vidas. Hará una bendición completa en nuestras vidas. En el miedo, ahí está el Espíritu Santo. En el temor, ahí está el Espíritu Santo. En la depresión y en la preocupación, Dios está ahí. Clamamos a Él, creemos en Él, le creemos al enemigo, le creemos al diablo y le creemos que Él nos va a hacer y nos va a azotar. Y no podemos creer en el Dios porque nos falta su espíritu, nos falta el poder para reprender a los demonios. Dice la palabra del Señor, Hechos 2:36, repiten la profecía. Israelitas, ustedes tienen que reconocer de una vez por todas que ese mismo Jesús a quien ustedes mataron en una cruz, Dios lo ha resucitado. Dios le ha dado el poder, Dios le ha dado la autoridad sobre toda la humanidad. Y todos los que oyeron estas palabras se pusieron muy tristes y preocupados después de Pentecostés. Entonces le preguntaron a Pedro y a los demás apóstoles, amigos israelitas, ¿qué debemos de hacer? ¿Qué debemos de hacer para que venga el Espíritu Santo? ¿Qué debemos de hacer para aceptar a Jesús? Y el Señor y Pedro les contestó, pídanle perdón a Dios, arrepiéntanse, vuelvan a obedecerlo y dejen que nosotros los bauticemos en el nombre de Jesucristo. Así Dios los perdonará y les dará, ¿qué, hermanos? El Espíritu Santo. Esta promesa es para ustedes y para sus hijos y para todos los que nuestro Dios quiere salvar en otras partes del mundo. Él está esta mañana aquí en su gran alabanza para salvar, para perdonar, para rescatar y para dar su Espíritu Santo. El problema grande que existe en esta bendición, ¿saben cuál es, hermanos? Igual que en el monte Sinaí, no la queremos. Queremos vivir en nuestros deleites, queremos vivir nuestra vida, no queremos vivir con presión de tener que servir al Señor por tener su Espíritu Santo. Preferimos no tenerlo. Y claro, al no tenerlo no habrá una manifestación gloriosa como la hubo en este judío que cuando fue salvo, el Señor lo derramó de su Espíritu Santo en ese mismo momento de salvación. Como le pasó a mi esposa en su conversión para el Señor Jesús, el Señor nuestro Dios derramó su Espíritu Santo en ella de manera que estuvo horas orando al Señor en otras lenguas. Esto, hermanos, es increíble. Pero es una realidad continua. El problema está que el pueblo ha cerrado su corazón y no han hecho caso a la presencia del Señor. Procuro hacer pocas láminas, pero a veces se me va el tiempo muy rápido. Disculpen esto, hermanos, ¿ok? Pero quiero hacer completo el trabajo. ¿Qué le vamos a pedir al Señor, hermanos? ¿Qué le vamos a pedir al Señor en estos momentos en nuestras vidas?
¿Qué es lo que queremos? Si el Señor nos da su poder del Espíritu Santo, ¿qué vamos a hacer con Él? ¿Saben lo que vamos a hacer? Vamos a creer. Vamos a creer. Habacuc decía, hermanos, Señor, he oído de todos tus hechos poderosos y he quedado asombrado. He quedado fascinado de lo que tú haces. Cuando Jesús anduvo haciendo milagros y sanidades por el pueblo, la gente estaba fascinada y decía, no cabe duda que se ha levantado profeta en medio de su pueblo, como lo profetizó en el libro de la ley. Profeta se ha levantado, quizás sea este el Mesías, y siempre dudaron de que fuera el Mesías. El plan de Dios era venir y hermanos, salvar a los perdidos de Israel y hermanos, establecer su reino hace 2000 años. Pero no pudo. La incredulidad del pueblo era mucha y no pudieron ellos gozar del reino del Señor. Habacuc dice, Señor, hemos oído de todos tus hechos poderosos y quedado fascinados. ¿Cuántos quedan fascinados? Ahora parece que nada sucede, se levanta un paralítico, gloria a Dios, aleluya, y al otro día se olvidaron y no pueden creer que Dios puede seguir haciendo milagros cada día. De eso se trata esta mañana en su gran alabanza, de que usted crea el mensaje del Señor. Y si usted no puede hacerlo, tráigalo a la iglesia. Dios sí lo puede hacer. Yo no lo puedo hacer, pero Dios sí lo puede hacer, porque Dios habita en medio de su pueblo y nosotros somos su pueblo, comprados, lavados con su sangre preciosa, por su puritita gracia y por su grande amor y por su grande misericordia. Es este tiempo de tanta necesidad. Repite tus actos poderosos como lo hiciste en tiempos anteriores. Que sea nuestra devoción, que sea nuestra petición. Repite tus actos poderosos que hiciste cuando estuviste en la tierra. Los necesitamos para que el pueblo crea que tú eres el único Dios, que en ningún otro hay salvación, en ninguno hay sanidad, sino solamente en ti. Muéstranos tu poder y sálvanos. En medio de la cólera, acuérdate que tus principales virtudes son la bondad, el perdón, la misericordia. Qué hermoso texto, hermanos. ¿Cuántos de ustedes quieren que Dios muestre su poder? ¿Cuántos quieren que muestre su poderío en nuestras vidas? ¿Cuántos quieren ver levantar los muertos en este lugar? Los paralíticos brincar, los ciegos mirar, los sordos oír, los mancos, hermanos, recuperar sus partes. Porque para Dios no hay nada imposible. Él es el mismo de ayer, de hoy y por los siglos. Él no cambia. Él sigue siendo el mismo. Nosotros somos el problema que estamos impidiendo la unción de Dios, que estamos impidiendo por nuestra incredulidad, por nuestra falta de fe, o quizás hasta por nuestra denominación que no cree en eso. Pero para todos es la promesa de Dios. Entonces, hermanos, Pedro, una vez más, en el libro de los Hechos, declara, Señor, ahora Señor, no se quedaron así los gobernantes, los metieron de la cárcel, los amenazaron. Pero Pedro ya sabía qué hacer. No era el mismo Pedro. No era el mismo Pedro. Pedro levantó al paralítico solo en el nombre de Jesús. Y por si fuera poco, Pedro caminaba por las calles, los enfermos se sanaban cuando la sombra de Pedro tocaba a los enfermos. No era la sombra, no era Pedro, era el Espíritu Santo que estaba en la vida de Pedro. Y así sanarán los enfermos y así serán liberados los endemoniados cuando tú te llenes de poder y creas al Señor que ha prometido esta promesa. Ahora, Señor, mira sus amenazas, concede a tus siervos que con todo de nuevo hablen tu palabra, mientras extiendes tu mano para que se hagan sanidades, señales, prodigios, mediante el nombre de tu santo Hijo Jesús. Y cuando hubieron orado, el lugar en que estaban congregados tembló, y todos fueron llenos del Espíritu Santo, y hablaron con denuedo la palabra de Dios. ¡Wow! ¡Qué maravilloso mensaje del Señor!
Pero para los agnósticos, sí, hermano, eso sucedió allá, en el tiempo de los apóstoles. Pero Jesús no ha cambiado. Él es el mismo, ayer, hoy y por los siglos. Dice en su palabra, yo Jehová, yo no cambio. Soy el mismo. Nada es diferente. Tenemos un grande problema en creer que hay tres personas. Una el Padre, otra el Hijo, otra el Espíritu Santo. Para su conocimiento, dos de ellos ni siquiera son personas. Dios es el Espíritu infinito. El Espíritu Santo de Dios es su esencia. Jesús, la revelación bendita de Dios en persona, se hizo hombre para que nosotros conociéramos su bondad, su misericordia y su poder. Y al recibirlo, nosotros fuéramos como su maestro. Qué hermoso, hermanos. Ya voy a terminar. Y esta palabra es para ti, hermano, es para ti, hermana. Escucha esta palabra para tu vida. Grábatela en el tiempo de angustia, en el tiempo de necesidad. Que esta palabra sea clave para tu vida. Porque no tiene ningún caso que digamos que tenemos a Jesús y no creamos. No tiene ningún caso que digamos que conocemos el remedio y no nos lo ponemos. No tiene caso, hermanos. Entonces esta palabra, inspirada por el Espíritu Santo en la vida de Pablo, te dice, mi querida hermana, mi querido hermano, que el Dios de la esperanza los llene de toda alegría y paz a ustedes que creen en Él, para que rebose de esperanza por el poder del Espíritu Santo de Dios, que ustedes puedan tener la esperanza que en sus problemas, en sus necesidades, en sus enfermedades, en sus angustias, ustedes puedan creerle a Dios. ¡Wow! ¡Qué increíble, hermano! Déjeme decirle, mi querido hermano, muchos años he estado en el Evangelio. Como lo digo siempre, el Señor nunca me ha faltado. Siempre ha estado ahí. Y como digo siempre, y sé que no me faltará. Recuerdo mis años de juventud, cuando tenía unos 16 años, fui enviado a un pueblo allá en Veracruz. Y estando en Veracruz, haciendo mis principios del Evangelio, al fin un joven entusiasta, sin mucho conocimiento en la palabra del Señor. Todavía me falta, amén. Pero hermanos, la gente a la que les predicaba creían, imagínense, creían en la palabra del Señor. Y yo, hermanos, creía en la palabra del Señor y la predicaba. Y recuerdo una ocasión, a eso de las 2 de la mañana, alguien tocó a mi puerta, en un pueblo, hermanos, en donde hay unas 100 casitas o a lo más. Por allá en una chocita bien chiquita, alguien cantaba cantos e himnos al Señor. La gente escuchaba. Era un señor que se llamaba Teodorito, le decían, un viejito. Y hermanos, esa noche él cantaba fuertemente su cántico, porque ardía en calentura, ardía, hermanos, en fiebre. Él tenía, hermanos, esa fiebre maligna y allí no había ni siquiera un tálano para poderle dar. Pero él se acordó de la palabra del Señor. Recuerdo que prediqué en Santiago capítulo 5 que dije, si alguno está alegre, pues cante salmos. Si alguno está triste, pues haga oración. Pero si alguno está enfermo, llame a los ancianos de la iglesia, oren por él. Él lo ungirá con aceite y el Señor lo sanará y lo liberará. Y si estuvieran en pecado, les serán perdonados. Y se acordó. Y hermanos, a las 2 de la mañana llega y toca la puerta. Y yo, medio dormido, me levanto. Hermano Teodorito, ¿qué anda haciendo? Sin más decirme, hermanos, oiga bien, me agarra la mano, se la pone en la cabeza, recita, hermanos, el texto de Santiago 3:16, me parece. Ungirás con aceite, y si tuvieran pecado, les serán perdonados, y el Señor los sanará.
Y hermanos, empieza a darle la gloria a Dios. Y le digo, ¿qué pasó, hermano? Ay, hermano, ardí en calentura. Por eso lo vine a ver. La fiebre me subió mucho, me dolía el cuerpo, me dolía. Pero gracias al Señor que Él me sanó. Yo me quedé sorprendido. Y desde entonces he aprendido algo. Lo que Tyler nos enseñó esta mañana. ¿Podrá la viña ser una madera que sirva para algo? Son puras hojas, hermanos. ¿Será que la viña puede ser algo? Yo la voy a quemar. Y si antes la viña no servía para nada, menos ahora que yo la queme. Para que nosotros no nos creamos la gran cosa, no tenemos ningún poder nosotros. Todo el poder está en el poder del Espíritu Santo del Señor, que se mueve sobre la tierra buscando en dónde reposar. Y así como salió la paloma que anduvo vagando por la tierra, y anduvo vagando en donde pararse, y pura inmundicia, y pura carroña, y pura maldad, y pura suciedad. No pudo reposar la paloma. Se tuvo que ir hasta que la tierra se limpió. La paloma ya no regresó. ¿Cómo está tu vida? Con podredumbre, con carroña, con suciedad, con maldad. No podemos así recibir el Espíritu Santo del Señor. Necesitamos nosotros, hermanos, caminar con el Señor. Me duele decir esto, ¿ok? Porque sé que muchos de ustedes han sufrido. Pero cuando una ovejita no es obediente al pastor, el pastor tiene que quebrarle la patita. Y cuando le quiebra la patita, la tiene que cargar en sus hombros. Y como él le había puesto, ya palomita, ya vamos a llegar, ya vamos a llegar. Ahorita te voy a dar de comer, ahorita te voy a dar de comer. Ella aprende a oír la voz de su pastor. Cuando él la venda y la deja libre, nomás le habla a su pastor y corriendo viene porque reconoce su voz. Uno de los problemas que tenemos es que el Señor nuestro Dios lloraba porque veía las almas que andaban como ovejas que no tenían pastor. Y Él, como el pastor de las almas, se compadeció de ellas. Y no habiendo ofrenda delante del Padre para agradarlo y para suplir la necesidad del ser humano, se ofreció como el Cordero Pascual para librar a las ovejas perdidas de la casa de Israel, de las cuales nosotros somos uno. Si tú estás pasando por el dolor, el Señor te quebró la pata, perdón, en ustedes el pie, ¿verdad? ¿Para qué lo hizo? Si no lo hace, nunca te acercas a Dios. Tienes que entender que Él lo hizo por tu bien. Si te quitó, si te hizo, si te dolió, es porque Él te ama. Ese es el motivo principal. Él te ama. Quiere que tú lo oigas, que cuando Él te hable, tú puedes responderle. Él quiere eso en tu vida. Espero que esta mañana lo puedas oír. Pero que esta mañana puedas ambicionar, desear el poder del Espíritu Santo. Le doy gracias al Señor por su misericordia. Nunca me hubieran dejado predicar en el instituto si yo no recibía el poder del Espíritu Santo en una manifestación de hablar en otras lenguas.
Pero una de las cosas que recuerdo en mi vida, desde el primer día que me dijeron esto, lo ambicioné, lo deseé, lo busqué, hasta lograron encontrar. En México los sábados era día de aposento alto, día de oración, de buscar el Espíritu Santo, puros cantos de avivamiento del Espíritu Santo. Ven, ven, Espíritu Divino, y sin saber que el Espíritu Santo ya había venido, pero que tenía que venir a nuestro corazón. Y recuerdo un día que lo contristé. Ese día, un día anterior, un sábado anterior, le dijimos al hermano, ¿cómo le hago? Ya siento la bendición de Dios, pero todavía no puedo hablar en lengua. No, ora, ayuna esta semana, pídele a Dios que Él te lo dé, Él te lo va a dar. Y bajamos del camión después de ir como de aquí hasta North Shore en el tren. Llegamos por fin, hermano, íbamos ya llegando a la iglesia cuando yo traía los lentes de mi hermano. Y al fin, jóvenes, mi hermano dice, espérame tantito, deja ver si estoy bien peinado. Y hermanos, y le dije, no, estás bien peinado. Y mi hermano se enojó. Dice, dame mis lentes, son mis lentes. Y en la soberbia que ustedes saben que yo tenía, agarro los lentes, se los aviento. Ahí están tus lentes. Me sentí tan mal, hermanos, que cuando llegué al aposento alto, no podía ni abrir la boca. Sabía de antemano que había ofendido al Señor. Y cuando nosotros sabemos de antemano que hemos ofendido al Señor, nosotros necesitamos reconocerlo. Me fui a la casa completamente vacío. Llegó el próximo sábado y con ese entusiasmo, con esa fe, con esa obediencia, llego al aposento alto y no recibo nada. Al otro día llego a la escuela dominical, llego al matutino, 6 de la mañana, llego a la escuela dominical, 10 de la mañana, me hinco a orar, tocaba Santa Cena y me pongo a llorar. Y le digo, Señor, perdóname, tú no quieres darme tu Espíritu Santo en mi vida. Y me puse a llorar y en mi llanto empecé a hablar en otras lenguas. Y no me había dado cuenta hasta que se me quedaron mirando. Y yo dije, tú ya me habías bautizado, tú ya me habías dado tu espíritu, yo no lo había recibido, perdóname. Pero cuando Dios vio que lo deseaba con todo mi corazón, por su gracia bendita, Él me concedió, como te puede conceder a ti esta mañana, su poder. Dice el Señor, pedir y no recibir, porque pedís mal. Y hay algunos que ni siquiera piden. Pero Dios en su infinita misericordia prometió derramar de su Espíritu Santo para que el Espíritu Santo estuviera con nosotros todos los días de nuestra vida. Que la presencia de Jesús fuera en nuestro corazón, en nuestras vidas, a través de su Espíritu. Y esta mañana damos gracias al Señor porque ese Espíritu ha hecho una realidad en su pueblo, en su iglesia. Y desde su principio, milagros y maravillas han sido hechos por el nombre de Jesús y a través de el poder del Espíritu Santo se ha manifestado a través de sanidades, milagros, maravillas y prodigios. Y eso es lo que se predica. Y nosotros creemos eso. Y creemos que si usted tiene una necesidad y se acerca a Dios, Dios tendrá misericordia, sea enfermedad, sea adicción, sea problema legal, sea divorcio, sea problemas matrimoniales, sea lo que sea, Dios puede hacer la obra en su vida. Dios es tan misericordioso que Él tiene cuidado aún de nuestras finanzas, de nuestro trabajo, de lo que vamos a comer el próximo mes. Él ya lo tiene preparado, pero nosotros necesitamos vivir en su presencia. Recordemos algo en el nombre del Señor. Mis queridos oyentes y hermanos, no permitan que les pase lo que le pasaba a aquella ovejita que era rebelde y que no quería oír la voz de su pastor, que le tuvo que quebrar su patita para que oyera su voz, para que aprendiera su voz, para que supiese que lo amaba. Siempre el pastor la cargó, la llevó consigo, le daba de comer, la consentía, le hablaba y le enseñaba
para que ella aprendiera. Cuando él la venda para que se sane, la ovejita siempre vivió cerca de su pastor. Es una enseñanza para nuestras vidas. Necesitamos aprender de Dios. No necesitamos dejar que el enemigo destruya nuestras vidas, destruya nuestro corazón, nos aleje de Dios. No lo permitamos. Pidámosles en este momento que venga a nuestro corazón, que Jesús entre a nuestra vida, porque ningún otro hay salvación, dijo Pedro, porque no hay otro nombre debajo del cielo en que podamos ser salvos. No hay otro nombre en que podamos ser sanos. No hay otro nombre en el que haya salud, solo en Jesús. Y cuando nosotros venimos a Él dijo que derramaría de su Espíritu Santo y nosotros le íbamos a ser testigos. ¿Testigos de qué? Testigos de su poder, testigos de su presencia, testigos de milagros, testigos de maravillas. ¿Por qué? Porque la unción de Dios vendrá sobre tu vida cuando tú recibas a Jesús como tu Salvador. Aquellos que oyeron la palabra del Señor le preguntaron a Pedro: varones, ¿qué haremos? Se sentían culpables de la muerte de Jesús. Pedro les dice: arrepiéntanse, pídanle perdón a Dios y dejen que nosotros los bauticemos y recibirán el don del Espíritu Santo. Un paquete completo para nuestras vidas a través del arrepentimiento, a través de aceptar a Jesús en nuestro corazón, a través de ser llenos del Espíritu Santo. Esta mañana, allí donde estás, tarde, noche, lo que sea, pídele al Señor que Él sea una realidad a tu vida. Haz la oración de fe, confesando a Jesús como tu Salvador, arrepintiéndote de tus pecados, diciéndole: Señor, perdóname, porque he pecado, soy pecador, pero Señor, tu sangre preciosa que fue derramada me salva, me limpia y me purifica. Y dile al Señor: abro mi corazón para que entres. Y entres, Señor, y me cambies y me transformes, y Él lo hará. Saca todo mal espíritu de mi vida, todo espíritu de vicio, de adicción, de ira, de coraje, de pleito. Sácalo de mi vida. Y deja que tu Espíritu Santo tome control de mí y traiga la bendición que tu palabra bendita ha prometido en esta mañana. En el nombre de Jesús. Si tú lo has hecho, sé que Dios hará misericordia y por fe, recíbelo. Él es tu Salvador, Él es tu libertador, Él es el que guiará tu vida por senda de justicias, por amor a su nombre. Que el Señor te guarde, que el Señor te bendiga, y desde las islas de Hawái damos gracias al Señor porque tú has escuchado el mensaje. Que la paz de Cristo sea en tu corazón. Dios los bendiga, mis queridos hermanos.